nuevamente se quiebra la derecha chilena, esta vez por unos inesperados anuncios de Sebastián Piñera dentro de justamente los anuncios comunes y corrientes que hace en la cuenta pública. Y dentro de esto dijo una serie de cosas que vamos a mencionar también en el video de esta tarde, la segunda parte, que tiene que ver con muchos subsidios, mucho gasto a organismos internacionales. Pero una cosa que está dividiendo ahora la derecha, aunque tiene un gran apoyo poblacional y vamos a ver las encuestas sobre el tema, es que anunció la legalización de lo que llaman el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio para personas del mismo sexo. Y que ha generado un quiebre en la derecha porque la mitad de la derecha a nivel político acaba de apoyar esa posición apoyando a Piñera y la política que está dando, mientras que los sectores más conservadores y sectores evangélicos de la derecha están molestos, se sienten traicionados y se están alejando. Pero hay que hacer el anuncio antes de que veamos todo este detalle, que esto de todas maneras va a ser aprobado, porque va a tener todos los votos de la izquierda y demás de la mitad de la derecha. Entonces esto se va a aprobar sí o sí. Además de que Piñera le puso urgencia al proyecto, así que rápidamente se va a votar y aprobar. Pero antes de que veamos el detalle, quisiera agradecerle al suscriptor Pablo Torres, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Pablo, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que, si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Piñera hizo la conocida cuenta pública, que es algo más bien regular, en que todos los años el presidente, sea de un lado o de otro, va al Congreso, informa más bien cómo fue el año, sus proyectos, siempre tratan de mostrarse en buena imagen, ¿no? Porque, bueno, están hablando de su propia gestión y hablan más bien de lo que van a hacer a futuro. Y hacen anuncios. Y antes que veamos el detalle sobre este tema en particular, vale la pena decir que me parece que es súper innecesario esto de la cuenta pública con el gasto que tiene. Fácilmente esto lo podrían hacer en línea y con mucho menos gasto, porque al final es una ceremonia carísima en que después van senadores y diputados muchas veces, políticos, con una cantidad de gasto importante en seguridad, en llevarlo, en todos estos temas ceremoniales. Entonces es un gasto brutal de nuestra plata para una ceremonia que podrían hacerlo en la tele y listo, se acabó. No habría por qué gastar tanto nuestra plata en estas cosas ceremoniales que no tienen ningún sentido. Entonces eso es un tema, ¿no? Y dentro de esa cuenta pública hizo muchos anuncios. Pero uno de esos anuncios es el tema del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque lo que esto lograría y que está empujando y apoyando tanto Piñera como su vocero de gobierno Belolio, que es de la UDI, y eso es importante porque muestra que toda la derecha tiene sectores que van a votar por esto, al igual que toda la izquierda, es que se elimine un poco esta idea de la diferenciación entre el matrimonio para parejas heterosexuales y el acuerdo de unión civil para parejas heterosexuales y homosexuales, porque se aplica para las dos, y que se cree la figura del matrimonio igualitario, o sea, matrimonio para personas del mismo sexo. De todas maneras, creo que es importante decir que me parece que está bien que haya igualdad ante la ley, o sea, perfecto. Yo justamente vengo del mundo jurídico y siempre me pareció un poco absurdo estas diferencias legales que hay. Sinceramente, a nivel legal, el acuerdo de unión civil es sustancialmente superior al matrimonio a nivel legal. Realmente lo es, en todo sentido. Pero el tema del matrimonio tiene toda una cosa más, podríamos decir, espiritual, más mística y un contexto cultural que a la gente le gusta que se llame matrimonio en vez de acuerdo de unión civil. Yo estaría a favor que idealmente el Estado no se meta en ese tema y la gente regula como quiera sus uniones. Al final es una unión, es decir, un acuerdo, un contrato, como se enseña en el derecho. Incluso en la definición del matrimonio de Chile sale que es un contrato solemne entre un hombre y una mujer que se unen actual indisolublemente con el fin de compartir el hogar, vivir juntos, compartir el hogar y procrear. Ahí tengo que acordarme bien del artículo, ¿no? Pero más o menos dice eso, pero es un contrato. Entonces al final esto lo que va a cambiar tal vez es la definición para que sale es un contrato solemne entre dos personas. Y ahí se va a aplicar y se va a quitar la parte de procrear y listo, ¿no? Y siempre me ha parecido que un poco arbitraria esa diferencia. Entonces que haya igualdad ante la ley, bien. Idealmente que el Estado no se mete y las personas particularmente regularan como quisieran esos acuerdos y le pongan el nombre que quieran, acuerdo de unión civil, matrimonio, etcétera. Pero si es que el Estado va a estar regulando la materia, como es la actualidad, me parece tan solo justo que haya igualdad ante la ley. Perfecto, que dos personas se unan y se le llame matrimonio no me complica para nada y me parece justo y correcto. Así que un buen proyecto en ese sentido. Y como dije, esto se va a aprobar porque
gran parte de la derecha lo está apoyando igual. Por ejemplo, Evelyn Matei, que tiene su seguimiento al interior de la UDI, que es el partido, podríamos decir, de la derecha un poco más conservador, no tanto como el republicano, pero lo es, igual conservador, dio su apoyo diciendo lo siguiente: saber que las familias de las futuras generaciones podrán amar libres y sin discriminación me llena de felicidad, y donde lo único que importe sea el amor y el respeto. Matrimonio igualitario, cuenta pública. Me parece un buen mensaje, y ella lo apoyó, UDI. Por otro caso, Ignacio Briones, que en este canal lo hemos criticado tanto, dijo lo siguiente: él es de Opoli, otro partido de la derecha. Excelente noticia, por fin avanzaremos en el matrimonio igualitario. No podemos tener ciudadanos de primera y segunda clase en cuanto a sus derechos, y no se trata solo de parejas, sino de que familias desprotegidas por el Estado. La adopción debe ser parte del proyecto, y probablemente lo sea. Entonces, de todas maneras, un mensaje que me parece también razonable dentro de todo, y muestra que gran parte de la derecha va a apoyar esto. Y la pregunta es ¿por qué? Si antes no lo apoyaban. Incluso la propia Evelyn Matei, que muchos la veían como representante más conservadora y antes lo eran, cambió en esta temática y dijo porque los tiempos han cambiado. La realidad no es que los tiempos hayan cambiado, es que la opinión pública cambió. Y como los políticos se adaptan más a las encuestas que a principios, bueno, ellos cambiaron con los tiempos. Así son los políticos, ¿no? Si tienen que salir electos. Y la realidad es que de acuerdo a encuestas de comienzos de este año, se observa que más del 74% de la población, un porcentaje altísimo, apoya el matrimonio homosexual, el matrimonio justamente igualitario, y también el apoyo a la eutanasia por sobre el 72% de la población, que es un tema aparte. También hay un porcentaje un poco menor, pero igual sobre el 60% de apoyo a la adopción homoparental. Y se suma que esa es una tendencia que se ve hace tiempo, porque ya en el año 2019 se observaba que este matrimonio igualitario tenía 61% de apoyo. Y antes, en el 2018, tenía un 52% de apoyo. Entonces igual era la mayoría de la población, pero por poco. Y eso muestra una tendencia de que constantemente un porcentaje más amplio de la población le gusta eso. Así que claramente también por un tema de popularidad muchos políticos lo apoyan. Y va a pasar lo mismo con la centroizquierda, porque durante el segundo gobierno de Bachelet, la izquierda tenía mayoría en el Congreso, en el Senado y la Cámara de Diputados, y presentaron este proyecto. Y fue bloqueado en su momento por la centroizquierda, particularmente la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, que no quisieron avanzar con el proyecto y trataron de bloquearlo. Y tomando en cuenta que incluso había sectores de la derecha que iban a votar a favor y se podría haber aprobado, ¿no? Y ahora van a votar a favor porque ven que las encuestas les favorece votar a favor, entonces cambian su opinión, ¿no? Esa típica vuelta de chaqueta de los políticos. A veces esas vueltas de chaqueta son para bien, como en este caso. A veces no. De todas maneras, esto ha generado un quiebre porque, como podrán imaginarse, esto no le gusta a todos. Particularmente los sectores más conservadores de la derecha están molestos. En particular, los sectores evangélicos. Y los sectores de la bancada evangélica de Renovación Nacional, particularmente la diputada Muñoz y el diputado Romero, dijeron que esto era una traición al mundo cristiano por parte de Sebastián Piñera. Leo aquí los mensajes del diputado Romero. Lamento tener que escuchar a quien traicionó al mundo cristiano, principalmente a los evangélicos, que lo respaldamos con nuestro voto. El mal menor resultó ser el mal mucho mayor, cada día peor. Mientras que la diputada Francesca Muñoz dijo: los cristianos no vamos a transar. Chile no está pidiendo matrimonio igualitario, es un grave error. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los chilenos se aburrieron de los abusos, por favor prioricemos a la gente que tanto lo necesita. E Iván Moreira, senador por la UDI, vemos que hay divisiones en la UDI también sobre esto, Matei a favor, Moreira en contra, dijo lo siguiente: el presidente Sebastián Piñera tiene prioridad para matrimonio gay, anunciar la agenda de la izquierda, pero hay recursos para la Fiscalía de Derechos Humanos, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y para la Defensoría, pero no hay ninguna noticia relevante para la postergada clase media. Insólito e injusto. ¿Y qué pasa con esos temas? Voy a coincidir en un punto. No creo que esto sea un tema necesariamente prioritario per se. Yo creo que es mucho más relevante, aunque esto no deja de ser un tema que es importante, pero es más relevante para un número mayor de personas. Cosas como, no sé, que están perdiendo su trabajo, que están desempleados, que está aumentando la pobreza, que los precios de los alimentos se están disparando. No sé, tal vez son temas más relevantes, ¿no? Pero eso no implica que no se puedan hablar de estos temas. Pero sí creo, y creo que es una crítica razonable, eso de decir, oye, hay otros problemas mucho más grandes. Y yo diría sí. Y se tienen que ver. Y efectivamente Piñera está dando pésimas soluciones para los problemas mucho más grandes. Pero esto también es un tema que se puede discutir y probablemente se apruebe y no veo un problema con que se discuta en ese sentido. Pero sí es una buena crítica el hecho de que no se estén dando buenas soluciones para los problemas que están afectando a amplios porcentajes de la población, que son temas más bien económicos, ¿no? Trabajo, pobreza, desempleo, precio de la comida, muchas cosas.
Pero yo aprovecharía de decirle también al senador Moreira que esto no es un tema necesariamente de izquierda o derecha, esto es un tema más bien de libertades, ¿no? Y de igualdad ante la ley. Yo como libertario, y esto es justamente la posición que tomó, creo que el Estado no debería meterse en eso. Pero si se mete, como lo dije aquí, bueno, igualdad ante la ley. Y me parece completamente legítimo. Esta justamente distinción que está haciendo y que es muy característica de los conservadores, es una cosa muy arbitraria, que por el tema de una palabra no quieren y hacen obstáculos. Me parece sumamente arbitrario lo que empujan y ya van a empezar con sus argumentos moralistas de por medio, pero eso da exactamente igual, porque insisto, a nivel político ya son más bien irrelevantes y a nivel incluso de apoyo ciudadano, la mayoría está a favor de este tipo de políticas que facilitan un poco la libertad individual de las personas más allá de su preferencia sexual, ¿no? Y aquí habla un poco este diputado Romero sobre el tema de que el mundo cristiano unificado en su posición en contra. Y yo diría que incluso esa batalla para los cristianos está un poco perdida, porque con el tiempo, mientras más tiempo pasa, incluso en las iglesias cristianas, tanto la católica como las evangélicas empiezan a ceder. Le voy a dar un ejemplo, porque esto ya ha pasado en otros países y aquí va a comenzar a ocurrir igual. En Estados Unidos, en el año 2012, la iglesia episcopal empezó a bendecir las bodas homosexuales. Después, las iglesias presbiterianas lo empezaron a hacer también en Estados Unidos en el año 2015. Y la Iglesia Católica, para otro ejemplo, estos son algunos que saqué, ha comenzado a decir que esto no se acepta y el Papa salió a ratificarlo, lo vimos en un video hace algún tiempo, pero salieron justamente ya a revelarse sectores de ciertos obispos, sacerdotes en distintas partes del mundo, particularmente Alemania, pero en otras partes, rebelándose contra eso y diciendo que no reconocen porque es una mala interpretación papal. Entonces es cosa de tiempo, al igual que muchas otras cosas, como pasa con el tema... para bien o para mal del aborto, lo de la eutanasia, que yo creo que es bueno que se vaya a legalizar eventualmente, y el tema de las drogas, que también eventualmente se van a legalizar, que es el camino correcto en razón de la libertad individual, y por un tema práctico también, que así eliminas el narcotráfico. Pero todas estas cosas se van a terminar aceptando a nivel social y legalizando. Y el tema del matrimonio igualitario se ve aquí también. El 2017 tenía un 52% de apoyo, el 2018 61%, y este año 74%. Y probablemente el año que siga, el próximo año, también va a tener más apoyo. Y probablemente esto después sea un tema secundario, porque al final esto es un poco de peleas morales históricas. Y va a pasar que ahora los conservadores van a decir, no, no puede ser. Pero antes, y así era, ahora defienden, por ejemplo, que el matrimonio esté dentro de lo que es el estado civil. Y antes no querían, porque decían que solo la iglesia lo podía bendecir, no se podía dar matrimonio para aquellos que no fueran cristianos. Que fue una cosa que ellos defendían en el siglo XIX. Y pasó el tiempo y se quejaron, hicieron toda la oposición y después empezaron a cambiar el discurso. Y siempre la pelea de los conservadores como una cosa del momento. Y yo les aseguro que como ahora empezó, y ahora lo están discutiendo algunas personas en televisión y algunos diputados, hablar del poliamor, y están hablando incluso de matrimonios polígamos, o sea, de varias personas, que sería un acuerdo voluntario entre partes, después van a defender el matrimonio homosexual y heterosexual en comparación a lo que son las relaciones poligámicas, o sea, de varias personas, más de dos. Y van a decir, no, porque es monógamo el matrimonio. Y probablemente no me sorprendería que después eso también se acepte. Y después empiezan, también dejen eso de lado y empiezan a defender el matrimonio justamente entre humanos. Porque no me sorprendería que descubriéramos, no sé, alienígenas. Y empezar a ver los matrimonios interespecie, por decir un ejemplo. Y ahí después, no, es que el matrimonio tiene que ser entre humanos. Y no entre justamente aquellos que no son humanos. Y esa va a ser la defensa que van a hacer. Y es porque ha sido un poco el desarrollo histórico, ¿no? Antes se defendía el matrimonio solo para cristianos cuando Chile era un país más joven, por decirlo así. Que la iglesia no podía tener, era la única que podía dar este tipo de cosas y no podía hacer a nivel civil. Después justamente se empezaron a hacer otro tipo de cosas, que el divorcio no se podía legalizar, se legalizó, eso ya no es pelea. Y después el tema de... el acuerdo de unión civil, no, es que el acuerdo de unión civil está mal. Bueno, se legalizó y se aprobó. Después ahora no se quejan de eso. Dicen sí, hay acuerdo de unión civil, pero no se metan con el matrimonio. Ahora el tema del matrimonio que se están quejando, pero se va a legalizar y así. Es como un ciclo, ¿no? Entonces, de todas maneras, me parece que es algo bueno dentro de todo el anuncio, aunque vale la pena decir que efectivamente hay otro tipo de problemas que se deberían enfocar mucho más. Pero que bueno, que se discuta. Me gustaría que se hubiera enfocado más en temas, podríamos decir, económicos de la población. De la pobreza, del desempleo, del precio de los alimentos, una serie de problemas que afectan el día a día a las personas. Porque yo siempre tiendo a pensar, y esto es un poco el orden de prioridades que tengo, que es más importante al principio solucionar en la escala de problemas, que las personas puedan comer bien, que tengan una buena calidad de vida, y después vamos al otro tipo de problemas. Pero de todas maneras, bueno, si se va a discutir, me parece bien y que se vaya a aprobar. Así que no hay ningún problema con esto. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de este nuevo quiebre de la derecha?
que se fragmenta ahora por temas morales, porque una mitad está a favor, una mitad está en contra, y qué piensan de este amplio apoyo ciudadano a este tipo de medidas. ¿Están a favor, están en contra? ¿Por qué? Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video, y que nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.